Típico, cuando un luchador de la WWE termina actuando en una película de UFC. Hola, hola a todos, sean bienvenidos al canal, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes, espero que estén teniendo una buena semana. Aquí hubo estrenos y tenemos nada más y nada menos que Smashing Machine, la máquina en español y protagonizada por nuestro querido e íntimo amigo La Roca Johnson, quien tantas alegrías nos dio en los años 2000 en la WWE. Y también protagonizada por Emily Blunt. Venía a hacer una gran película hace algunos años, Oppenheimer, y que siempre la tenemos aquí bien valorada porque poco se habla de ella normalmente, pero qué bien lo hace cada vez que aparece y cada vez que tiene un rol importante en una película, se agradece todo su talento. Entonces, quiero, antes de meterme en el análisis, quiero decirles que hay una parte que es con spoilers y otra parte que no tiene spoilers, así que si no la has visto, tranqui, que vamos a empezar por la sinopsis y después vamos a dar pase a algunos extractos de película o momentos exactos que voy a hablar que me parecieron bastante conversables. Así que nada, vamos de frente a la sinopsis y si ya sabes un poco de la película, si ya te has enterado un poco de qué tiene que ver, esta película básicamente se trata sobre los pilares de la UFC. Yo no soy una persona muy, ¿cómo decirlo? No soy muy afín al deporte de la UFC, de las artes marciales mixtas, pero para quien no conoce de dónde surgió la idea, para quien no conoce mucho sobre el negocio, esta película básicamente y estrictamente trata sobre dos personas que fundaron los cimientos de lo que hoy conocemos como la UFC, o que son dos personas muy influyentes en el mundo de las artes marciales mixtas, personaje de Mark Kirk y también el personaje de Coleman. ¿Sí? Ellos dos prácticamente terminan siendo, y la película misma lo dice, terminan siendo personajes muy importantes para la industria y que son referentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro amigo La Roca Johnson, que venía a hacer muchas películas siempre tan discutibles por ser taquilleras y sin tener poca sustancia, por primera vez se mete en un rol que no tiene que ver con ser exactamente un tipo, pues, que tiene que ver con autos, que tiene que ver con masculinidad así, pues de esas que solemos ver en las películas, sino tiene que ver con un rol bastante más íntimo y psicológico. Porque ustedes muchachos dirán, oye, la máquina debe tener un montón de escenas de combate, debe tener un montón de peleas, rounds, no sé qué. Eso en realidad no sucede en la película como tal. Y lo que tenemos aquí es básicamente conflictos psicológicos, conflictos familiares del personaje de Mark Kirk y que terminan afectando su rendimiento en el deporte. Eso que es un enfoque que, digamos, no sé si es tan revolucionario, no sé si es tan novedoso, pero de alguna manera u otra, para un tópico como lo es la UFC, sí es sorprendente que no se vean tantas escenas de combate. Entonces, yo sí quiero decir que aquí la película, como trata de un personaje que aún está en vida, porque el personaje original sigue en vida, sí se toma la licencia, que me parece correcta, de hacer gran parte de la película con planos de cámara en mano. Entonces la película constantemente tiene la cámara que se mueve así un montón, temblorosa, porque está en ese estilo documental. El tratamiento de la imagen, la textura, los colores son muy pero muy de documental. Es más, te traslada a esa época de los 90, donde Mark Kirk tiene su primera racha de peleas, donde empieza a hacerse este nombre importante y te va adentrando en este documental. Otro de los usos importantes que tiene la cámara, que me parecen valiosos, al menos por cómo está narrada la historia, es que sí se basa bastante en el plano contra plano, porque la película habla de conflictos constantemente y qué más que un versus de esos planos contra planos y además también mucho zoom, porque siempre estamos no tan cerca cuando hay las peleas. Evidentemente nosotros somos parte de algo más externo y el zoom nos va ayudando a meternos siempre que queremos saber cómo se encuentra un personaje y ahí aparecen ya lo que son las facciones y la forma de expresar estas emociones después post combate y post también discusiones en casa, porque hay muchas de esas. Entonces, yo creo que la película como tal
si quieres ir a verla, si realmente estás buscando que diga si está buena o no está buena, yo creo que es una propuesta fresca. No es exactamente una gran película, no es una obra maestra, pero sí tiene algunas cosas por las cuales vale la pena ir al cine. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos una gran actuación de La Roca Johnson por primera vez en mucho tiempo, creo que, o sea, yo personalmente nunca le había visto un rol tan íntimo como aquí lo hace, y creo que es impresionante cómo le han borrado todos los tatuajes, es impresionante lo logrado que está él en la cara con respecto del personaje original. Creo que es un trabajo realmente importante. Y también lo que es la señorita Emily Blunt, me pongo de pie, muchachos. El rol que hace aquí ella es realmente una actriz, pero del carajo, y que siempre que aparece te transmite esa sensación de que vas a ver algo que te va a chocar. Y aquí, como son conflictos importantes, familiares, ella logra incomodarte en lo absoluto. Todas las discusiones te traslada la carga emocional que tienen los diálogos. Y después voy a meterme en la zona de spoilers de un momento en específico, pero qué bien lo hace. Qué bien lo hace. Y la verdad es que siempre voy a agradecer cada vez que voy al cine a verla porque le tengo una admiración total a Emily Blunt. Entonces, eso por un lado. Después, otra cosa por las que vale la pena ir al cine por esta película es que, al menos a mí, la mezcla de sonido me pareció chévere. O sea, hay muchas canciones que están escogidas. Hay una que particularmente no me agradó en lo absoluto porque siento que ya muchas películas han tocado esa canción y creo que acá no venía al caso, más bien me desconectó por completo. Es una escena que sé que no tiene tanta importancia, pero igual lo comento porque a mí hay una película que vimos hace poco que tiene esa canción y traerla de vuelta acá más me recuerda a esa película de antes que a esta como tal. Entonces, eso particularmente no me agradó, pero sí la mezcla de sonido. Y es algo no menor, ¿no? Porque dirás, ay, pero le das mucha bola. No, muchachos, en estas películas hay que valorar cada una de las experiencias. Y una de las cosas que tiene que es muy buena es que en los golpes, o sea, en las escenas de combate, no sé cómo han logrado exactamente, pero sí hay un sonido muy de hueso, o sea, de hueso contra hueso. Y te transmite ese cosito de, ay, qué fuerte, se están dando realmente unas piñas muy severas. Entonces, eso también es algo a valorar. Y después, otra de las cosas por la cual recomiendo ver la película es porque tiene tres momentos en particular que son alucinantes. Después en la zona de spoilers me voy a meter más a fondo, pero uno es en el inicio, en una escena de combate. Después, el segundo que tenemos es en una discusión familiar, donde inclusive la cámara en mano sigue a los personajes, que tiene que ver con una fiesta, que tiene que ver con antes de un viaje, de un combate, que es impresionante lo que hacen La Roca y Emily Blunt en ese extracto de la película. Y después el final que, no tanto el final, pero sí el último combate, donde suceden un montón de cosas, donde el personaje experimenta recuerdos, donde aparecen, que me pareció bastante, digamos, íntimo, reflexivo, ¿sí? Es cierto, pero sobre todo me hizo recuerdo a una vieja película que se llama El Gran Azul, ¿sí? Una película que tiene que ver con un buzo que experimenta muchas cosas similares que tiene esta película, ¿sí? No sé si la han visto, si les gustó esta película o si están buscando entender cómo más o menos se hiló esta película. Me parece que toma muchas cosas de lo que fue El Gran Azul, conflictos de pareja, también lo que es la pasión que tiene uno mismo por el deporte. Entonces, creo que el Gran Azul tiene mucho de eso. Inclusive la escena final del Gran Azul me parece que conversa con la escena final de Smashing Machine porque tiene mucho de pulsión de muerte, por así decirlo. En el término psicológico tiene mucho de esa pulsión de muerte. Entonces, siendo ya los primeros 9 minutos, voy avisando que a partir de aquí sí voy a meterme en la zona de spoilers. Así que te recomiendo que vayas, la mires, vale la pena. Yo creo que La Roca Johnson puede estar nominado. A mí no me gusta mucho ya hablar de Oscars porque en realidad siento que con el pasar del tiempo es un tópico que ahora se maneja de una manera media gaseosa, pero sí puedo decir que los dos están extraordinarios a nivel de actuación y sí hay una puesta en escena interesante, hay un tema reflexivo que vale la pena indagar y si te interesa el mundo de la UFC o si has visto peleas que yo particularmente no veo mucho, más soy yo afín de la WWE,
Pero si te interesa este mundillo, acá están las bases. O sea, la misma película lo hice al final. Entonces, si te gusta todo eso, yo estoy más que seguro que te va a gustar la película. Entonces, ahora sí me voy a meter de lleno a la zona de spoilers. Entonces, muchachos, hay que conversar de tres cosas que me parecen, como digo, importantes. La película tiene tres momentos que valen mucho la pena y uno de ellos es el primero. Es impresionante que el personaje, o bueno, luchador que nos presentan, tenga tan interiorizado el tema de ganar. Mete una rachita en la primera 20, 30 minutos de la película y cuando tiene su primera pelea en la que se entiende que le han jugado sucio porque era foul, el árbitro no cobra el foul, estaban haciendo un movimiento ilegal, le termina afectando mucho. Y estaba todo este tema de los opioides que a mí me parecía un poco como medio cliché, porque dije, bueno, hay un montón de personajes conocidos en el mundo artístico que sufren este tema de la adicción o que han sufrido el tema de adicción de opioides. Y ahí como que medio me pareció que me estaba desconectando un poco, pero sí fue interesante el hecho de que bueno, el personaje que hace La Roca, es muy valioso este tema que le dice Emily Bloom de lo que te afecta es que eres un niño y que no te gusta perder. Y es impresionante esa frase porque luego si la experimentas y ves cómo evoluciona en el tiempo, el muchacho le dicen al final, el fallo dice que no hay un ganador, o sea, no contest, ¿no? Le dicen. Y La Roca igual sigue disconforme con lo que pasó y dice, no, yo me mato, yo lucho, yo entreno y no puede terminar sucediendo que no haya un ganador. Y él quería seguir en la línea de que lo den por ganador cuando ninguno de los dos había hecho las cosas de una manera legal. Y eso termina marcando la pauta de la película porque justamente en ese primer viaje, La Roca compra un tazoncito que va a tener una carga emocional importante, que creo que es el único simbolismo que tiene la película, que es un tazón hecho, y que acá voy a citar a nuestra querida Stephanie Baker, del mundo de la WWE, porque ella lo explicó bastante mejor, porque Emily Bloom lo explicó mal, muchachos. O sea, con todo el cariño del mundo, pero es su personaje, ¿no? Pero lo explicó mal, o sea. Y tiene sentido que lo haya explicado mal. Después voy a meterme en eso. Pero Stephanie Baker justamente le explicó a la WWE que una de las cosas que ella, por la que tiene como un maquillaje acá, que es como una línea, es producto de una técnica japonesa que se llama kintsugi, que es muy valiosa porque para los japoneses es mucho más honorable reparar las cosas que botarlas. Y ellos usan una especie de oro para pegar las cosas con un líquido muy dorado y pegan las cosas y las siguen usando y las hacen durar lo más que se pueda. Entonces acá La Roca, que por eso digo que es un simbolismo porque su pareja y ellos dos estaban rotos y era la toxicidad máxima, los dos estaban re mal y es impresionante que ese tazoncito simboliza eso porque estaban rotos los dos muchachos, estaban re rotos, o sea, ninguno de los dos estaba en capacidad de tener seriedad emocional con lo que estaba pasando. Uno porque él era adicto a los opioides y ella porque claramente se ve que era una persona que todavía no maduraba emocionalmente hablando. Entonces, es poético que le regale eso, porque después vemos, conforme va evolucionando la película, que en una de las discusiones ella rompe el tazoncito que le regala y casi me parece que cerca a una de las peleas finales le vuelve a traer este tazoncito y le dice que ella se enteró del kintsugi, que no sé qué, lo explicó re mal. Y lo explicó mal porque justamente a pesar de que ella podía reparar el tazón como lo reparó, ya estaban mal, muchachos. O sea, era... Y la forma en que lo pega mal, porque ni siquiera respeta el kintsugi, sino que es como un líquido dorado. Ella lo hace con un pegamento. Y justamente el simbolismo es o sea, quiero repararlo, pero lo hago todo mal. Hasta cuando tengo que hacerte un detalle, lo hago mal. O sea, ya con eso te digo todo. Entonces, la película se usa como narrativa este regalo y que a través del tiempo, a pesar de que evolucionaban y que discutían y que expresaban lo que tenían dentro, nunca pudieron ponerse de acuerdo. A pesar de lo que sucede al final, que ahorita voy a tocar
ese aspecto. Entonces, me parece a mí poético, me parece un recurso válido. No sé si es la gran cosa, pero me pareció chévere y lo traigo acá sobre la mesa porque es una cosa que observé y me parece que es interesante. Entonces, ese es un primer momento interesante sobre la película. El segundo gran momento que tiene la película, y que creo que es el más valorable de todos, es el intento de suicidio que tiene el personaje de Emily Blunt, que me pareció, pero brutal. O sea, me hizo muy, 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 muy recuerdo a escenas de un matrimonio. Esa película que es con Scarlett Johansson. No sé si ustedes la recuerdan, y tuvo una escena muy, muy particular, pero tuvo mucho de eso. O sea, fue como, lo conecté muy rápido. Y fue chévere que la cámara siga a los personajes porque justamente me parece que es un paneo que de la nada vemos y ella está con la pistola y es como, es increíble. Y creo que todos los que estábamos en la sala, porque no conocemos la vida de Mark Keir, o sea, era una locura porque pensamos, ahí se va a disparar. O sea, esta tipa no da más. O sea, es increíble porque... y es increíble esa escena porque la discusión era re fuerte, o sea, los tipos se estaban diciendo prácticamente, esto no tiene sentido, no va más, ni tú ni yo nos entendemos, ni tú respetas las cosas que yo hago, ni tú dices que yo te conozco lo suficiente, y después de la nada es como, pero no me digas que me vaya porque, porque estoy haciendo una fiesta y ya invité a un montón de gente y van a venir. Y es como re superficial, y de eso que él le dice, recoge tus cosas y vete. O sea, no hay chance, ya no podemos seguir conversando, no podemos estar los dos en la misma habitación. Y ella se adentra a su cuarto a empacar y de la nada saca una pistola y fue como, muchachos, terrible, terrible. De verdad es que iba a acabar con su vida. De ahí a cuando se mete en el baño uno se imaginaba, y claramente La Roca siendo el tipo que es en la película, era impresionante cómo la salva. Entonces a mí me pareció, esa escena me pareció bravaza. O sea, y creo que es el momento que paga la película. O sea, por lo que hace La Roca, por lo que hace Emily Blunt, porque logran congeniar bastante bien todo lo que era la película. Creo que esa es la gran pelea en realidad de la película. No creo que sea una de de las peleas que hay en la UFC o de estos combates que estaban haciendo, sino creo que la gran pelea que tuvo La Roca y siempre demostró a lo largo de esta película es que fue con ella, fue con Emily y que lamentablemente por más que intentaron no estaban hechos el uno para el otro y estaban atravesando dos momentos completamente distintos en sus vidas. A pesar de que estiraron el chicle lo más que se pudo, porque según la película dice que duraron 6 años como esposos, ¿no? Pero bueno, aquí, por lo que expone la película como historia, eran dos tipos que no estaban conectados. Entonces, y luego lo que tenemos, en ese tercer gran momento del que quiero conversarles, es la pelea final que tiene La Roca, donde ahora sí termina por perder. Como esa es la primera derrota que vemos en la película, porque como dijimos, la anterior pierde, pero no era legal. O sea, había un tema que no se pudo resolver bien. Ahora sí pierde completamente legal. Y fue impresionante porque el tipo venía cargando muchas, muchas cosas en el bolsón de las discusiones que había tenido con Emily, el hecho de que había estado mucho tiempo sin luchar y además también su conflicto con las drogas. Entonces fueron muchas cosas que él venía arrastrando y que cuando él se cae, o bueno, cuando lo logran tirar al suelo, y él empieza a intentar cubrirse, deja de cubrirse y empieza a recibir golpes y metralla. Y en ese momento la película, que creo que no hacía falta en realidad, ¿ah? Eso sí, o sea, lo someto a los comentarios, ustedes díganme si realmente hacía falta, para mí no hacía falta, pero la película expuso todos los momentos, como diciendo, esto está pasando por todas estas cosas. Entonces, expone todo lo que había pasado a La Roca, su adicción, Emily, ta, ta, ta. Y a mí fue como, claro, es evidente que el tipo estaba re cansado de toda la situación. Y también fue como la pulsión de muerte que sentí yo cuando vi esa película que les menciono, Le Grand Blue, o El Azul Profundo, donde el personaje también en el final de la película se mete una zambullida final y no sabemos más, y es como su pulsión de muerte más alta. Y aquí fue igual, o sea, la Roca no daba más y creo que no se daba abasto con todo lo que le estaba pasando y su forma de como expiar el espíritu o como desfogar fue recibir la mayor cantidad de golpes que pudo en ese último tramo de la pelea. Y creo que su forma ¿cómo se llama?, de librarse justamente y de desfogar toda esa cuestión fue eso.
porque inclusive vemos que cuando él se da esa ducha después de perder, mientras Coleman está ganando el título, creo que los dos habían ganado algo, es lo que daba a entender la película, o es mi sensación personal, que Coleman había ganado el título después de que ellos dos habían hecho el camino juntos y justamente había sido su entrenador antes, y después teníamos a La Roca que estaba en la ducha y se estaba riendo mientras se duchaba porque entendía que como que había encontrado ya una verdad sobre su vida, y que la iluminación llegó en ese momento de, bueno, me golpearon un montón, entendí que todo esto está descompuesto, pues hay que empezar de cero, o sea, no hay otra forma. La forma de hacer las cosas bien era empezar de cero, ¿no? Entonces, La Roca termina haciéndolo de esa manera. Y después también otra cosa que no, o sea, justamente quería hablar de que dos cosas que no me gustaron de la película como tal, que sí no me gustaron, fue primero la canción My Way, que me parece que muchachos, o sea, veníamos de ver Birdman hace poquito, o sea, comienzos de este año, y creo que cualquier persona que ha visto Birdman, que sabe que es bastante buena película, iba a asociar más la canción con Birdman que con el mismo La Roca. Y creo que por el momento que expone la película mientras suena la canción, no hacía falta porque La Roca no es que estaba pasando tantas cosas, o al menos la película no lo hizo ver así. Entonces sentíamos la canción más como un sí, está saliendo de esa situación de la adicción, pero no era como para que dé esa canción. Me parece que podías escoger cualquier otra y podía funcionar de otra manera. Entonces acá la misma película se metió un cabe porque me parece que esa canción no venía al caso. Y la segunda cosa que no me gustó, o al menos a mí personalmente, me parece que la película se autoexplicó. O sea, se autoexplicó al final. Con esa escena de que está el personaje Mark Skid ya viejo y él está comprando en el supermercado y salen todos estos textos diciendo que, o sea, es muy película de otras, de que ya se han visto, ¿no? Es un recurso ya básico de decir, bueno, y pasaron tantos años y él se casó con ella, o sea, se casaron, estuvieron 6 años juntos, tuvieron un hijo, se separaron. Mark Kirk fue con Samuel Coleman, los dos personajes que crearon las bases de la UFC. O sea, está bien o sea, lo que queríamos saber sobre la pareja, bueno, está bien, o sea, todos queríamos saber qué pasó al final con ellos dos, pero sí me pareció como que digan que eran las bases y todo eso. Creo que la película había explicado bastante bien eso porque nos dicen que era un nuevo deporte, o sea, desde el momento uno. La película dice, esto es un nuevo deporte que no se ha visto nunca, vamos a juntar gente del Kung Fu con gente de kickboxing, taekwondo y con wrestling. Entonces eran un montón de cosas que me parece a mí, de mi perspectiva, que ya se explicaban bastante bien. Y además, sobre todo, por la escena que mismo tiene La Roca cuando sale con Coleman los dos a la calle en Japón y terminan recibiendo un calor popular bastante notable. Entonces, no sé si hacía falta que la película explique eso al final. Sé que me estoy quejando de una tontería, pero bueno, al menos para mí creo que no hacía falta. Entonces, mi sensación con la película en general es que está buena, es que vale la pena ir al cine a verla. Y que de todas maneras siento que si a ustedes les interesa la conversación Oscar, que yo ya la verdad es que les soltaba la mano, yo creo que sí, o sea, creo probablemente La Roca termine nominado al Oscar y probablemente también Emily Blunt, pero lamentablemente va a perder con Emma Stone, o sea, ya siempre que está Emma Stone es una cosa pero de locos, ¿no? Pero qué bien actúa Emily Blunt, muchachos, de verdad que me alegra ser contemporáneo a ella porque lo hace bastante bien. Así que nada, eso es todo lo que tenía para decirles. Cuídense un montón, miren la película, me dejan en los comentarios qué les pareció y si les gusta lo que uno viene haciendo por el cual se parte el lomo, dejen su dedito, dejen su comentario, suscríbanse y listo. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, ¿ya? Así que se me cuidan un montón y nada, no vean UFC. Bueno, vean si quieren, pero a mí no me gusta tanto.